Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Autoritas Conexión Expertos. Hoy es 6 de mayo del año 2021 y hoy vamos a charlar aproximadamente durante una hora con el profesor Venancio Salcines, que es socio fundador de la Escuela de Finanzas y director general de CESUGA. En primer lugar, daros las gracias a todos los que nos seguís habitualmente y los que hoy entráis por primera vez en este formato, y deciros que estamos encantados de estar con nosotros aquí, y que agradecer a nuestros patrocinadores, al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia, por permitir también y ayudar en este formato. Venancio Salcines es economista, empresario, profesor y filántropo, entre otras muchas cosas. En su trayectoria como emprendedor destaca la creación de la Fundación Venancio Salcines y su papel como principal accionista y presidente de Venancio Salcines Home and Living. Además, es socio fundador de la Escuela de Finanzas, prestigioso centro en la que se han formado más de 1000 profesionales en España y en América Latina. Y es director también general de CESUGA, la universidad privada desde la cual estamos ahora transmitiendo este programa en streaming con la ayuda de sus medios audiovisuales, que no son pocos. Actualmente está estrenando su cargo como presidente del comité de la marca Pino de Galicia, que después ya nos va a comentar de qué se trata. Venancio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Bueno, vamos ya directamente al grano. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de Galicia, vamos a hablar de lo que nos importa en nuestro contexto, vamos a hablar del hinterland que forma Galicia con el norte de Portugal, de Castilla y León, parte de Asturias. Vamos a hablar de una zona económica, vamos a darle un enfoque realmente económico y a esta pequeña charla, ¿no? Tenemos por delante una hora bastante interesante. Hablar de Galicia daría bastante que hablar en muchos ámbitos, ¿no? Pero vamos a ir más allá hoy y vamos a hablar de varias cosas. La primera es, ¿hace un buen matrimonio Galicia y la economía, Venancio? Pues mira, yo creo que eso para responderlo está muy vinculado a tu nivel de ambición, es decir, cómo estamos. Obviamente, si miramos cómo era el rol de Galicia hace 30 años, cuando yo estaba saliendo de la universidad, estamos mucho mejor. Y los cambios han sido considerables. Tenemos una mejor posición relativa, tanto frente a Galicia como frente a Europa. Esto es cierto, pero es suficiente. Es decir, podemos llegar más lejos. Si tenemos que conformarnos con lo que tenemos, yo creo que no. Y pues hay otro elemento más, que es, define Galicia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crecimiento económico de Galicia, estamos permanentemente hablando de crecimiento económico vinculado a un eje Coruña-Vigo. Coruña-Vigo con Santiago en medio de esta vía. El crecimiento económico de la autopista. Esto es Galicia. Galicia no es Lugo, Galicia no es Ourense, Galicia no es Vilalba, Mondoñedo. Galicia es todo, es todo. Por lo tanto, y si hacemos el análisis de Galicia, obviamente no, porque estamos generando una Galicia vaciada, una Galicia con dos provincias, una de ellas Ourense, que está a niveles similares a los de Soria, o a niveles similares a los de Palencia en cuanto a riesgo demográfico. Por lo tanto, Galicia es mucho más que esos datos macro que son la media de la autonomía. Galicia tiene que ser un todo, tiene que ser compacta. Y para poder ser un todo y compacta hay que tener un modelo inclusivo, que no puede pasar por olvidarnos de la Galicia del interior. No puede ocurrir. Ni por la Galicia de la Maña Lucense. No podemos olvidarnos del resto. Y para esto hace falta un modelo. La cuestión es, ¿tenemos ese modelo? Bueno, yo tengo mis dudas. ¿Y qué modelos elegir? Bueno, habría que hacer uno propio. Pero yo siempre recuerdo mucho a Israel. Israel es un país que hasta los años 80, finales de los 80, principios de los 90, quería construirse
como creemos todos que debemos de construirnos, con un fuerte peso del Estado, con un fuerte gasto público, con un elevado nivel de déficit público, con ese crecimiento que nos han dicho que es como debemos de crecer. Como llevamos más de 80 años diciéndonos qué es lo que debemos de hacer. Bien, y llegó un momento en su vida que cambiaron. Olvidaron la Israel de lo tangible, la Israel de ese modelo económico donde el Estado tenía tanto peso, y se fueron a lo intangible. Que bien pensado es lo natural. Es decir, un país que está asediado por potencias que son hostiles a este país, no tiene ningún sentido que se ubique en lo tangible. Pero lo cierto es que cuando hicieron ese viaje hacia lo intangible, Israel cambió su posición en el mundo. Y determinados parámetros como la innovación se ha puesto a la cabeza, tanto en algunos casos en términos relativos, ahí de modo evidente, y en otros en una posición muy alta en términos absolutos. Por tanto, es decir, lo que no podemos es ser ambiciosos con Galicia, pero no ser ambiciosos con el modelo. Y llevamos con el mismo modelo que hace 80 años. Ellos hicieron todo lo contrario que se ha hecho aquí. Aquí se apostó por la economía del ladrillo, por la economía de la obra. Tenemos una población muy envejecida y unas redes de comunicación, pues más de media Galicia está todavía utilizando el par de cobre que se utilizó el siglo pasado. Poniéndonos en contexto en La Coruña, que es la ciudad que nos acogió y de la que somos sus hijos, ¿no? La Coruña emergió, y yo sé que eres un estudioso de la historia, ¿no? Me has hablado muchas veces de la historia de la economía y es muy interesante. Y vivió con un modelo de convivencia, de crecimiento, con una burguesía bastante ambiciosa. ¿Crees que la realidad actual se asemeja a la de aquella ciudad? No, pero deberíamos intentar que se asemejase. Y voy a explicarle por qué. Mirad, con Carlos III, hijo de Felipe V, el primer Borbón, que llegó a España, se produjo un hecho en España, que fue que se liberalizó el país. ¿Y eso qué quiso decir? Eso quiso decir que, por ejemplo, el comercio con las Indias, dejamos de tener un vínculo estrecho entre Cádiz y Sevilla con las Indias y se abrió al tráfico de más puertos. Y dentro de esto, La Coruña pudo empezar a negociar con bastantes puertos de América Latina. Decisión real de los Borbones. Y entre ellos Buenos Aires, obviamente, La Habana, Veracruz, los puertos clásicos, tradicionales, para lo que fue Galicia. En aquel momento nosotros éramos una aldea que no tenía ni agua. ¿De qué año hablamos? Hablamos de 1780 y pico, porque el agua venía de Oza. Entonces esto era una aldea que tenía hasta problemas de agua. Y esa decisión real le afectó a Coruña con 10.000 habitantes, una aldea de 10.000 habitantes, un pueblo de 10.000 habitantes, y le afectó a Vigo, que tenía 5.000 habitantes. Pero no teníamos nada, no teníamos ni siquiera el deseo de la Iglesia. La Iglesia no deseaba dominar La Coruña porque era una ciudad yerma con demasiada sal, la tierra, provocado por el mar, con lo cual no eran tierras fértiles, claro, como podía tener en otras partes del obispado o del arzobispado. Bien, en ese momento llegan a La Coruña, teníamos otra ciudad, que era la ciudad de Compostela. Compostela tenía más población, ella sola, que Coruña y Vigo. Tenía más población, tenía el poder religioso, tenía el poder político, tenía el poder económico, tenía todos los poderes. ¿Sabes qué no tenía? Emprendedores. No tenía empresarios, no tenía emprendedores. Los emprendedores son los que llegaron de Navarra, del País Vasco, de Cataluña,
los Dalmau, los Pastor, los que llegaron del País Vasco, los Echeverría, todos estos llegaron aquí a buscarse la vida, aprovechando que un rey, Carlos III, nos daba una capacidad para poder comerciar. Y ellos crearon La Coruña. Y en ese momento, el consulado, que de hecho también se creó el consulado, porque Carlos III entendió que el país que había heredado de los Austrias no le servía ese país, no le valía ese país. Pero no iba a perder el tiempo transformando instituciones caducas. Todo lo que iba a hacer es crear nuevas instituciones. Y creó el consulado, las actuales cámaras de comercio, y ahí están censados 100 comerciantes, pues se puede hablar de 100 personas a finales del siglo XVIII, y creó la Escuela de Comercio. No reformó la universidad, creó escuelas vinculadas a la corona. Era un momento disruptivo en la historia de la humanidad. Y no fue a la universidad con todo el peso de la corona a cambiarla, sino que dijo, voy a crear instituciones educativas vinculadas a la corona, como la Escuela de Comercio, como la Escuela de Navegación. Y todo aquello que era fundamental, que diría que era fundamental, como comercio, navegación, otros elementos, se hicieron. Y de hecho, ese tipo de escuelas después duraron el tiempo muchísimo, prácticamente hasta la democracia. Bien. La cuestión es que un grupo de 100 personas que vinieron aquí a trabajar, sin ningún tipo de poder, convirtieron a esta ciudad en el epicentro de Galicia. ¿Y qué tuvieron? Libertad. Solo tuvieron libertad. Y otro grupo de personas se fueron a Vigo y convirtieron a Vigo en el otro epicentro de Galicia. ¿Y qué tuvieron? Libertad. Solo tuvieron libertad. Y aquellos que tenían el poder, ¿cómo se quedaron? Pues siendo la tercera, cuarta o quinta ciudad de importancia, pero no la primera. Porque ¿qué les faltó? Libertad. ¿Y qué tuvieron? Un exceso de poder, un exceso de Estado, un exceso de supremacismo, de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Entonces, claro que esto no existe aquí hoy. No existe aquí hoy. La cuestión es, ¿debemos provocarlo? ¿Tenemos capacidad? Eso que tenemos que plantearnos. Y yo creo que hoy tenemos aquí a un grupo importante de empresarios, después lo comentaremos más tarde. Aquí hay empresarios y hay el derecho a pedir más libertad. Y esas son las variables, que es lo mismo que ha hecho Israel hace 20 años. Ese cambio de Israel, que es la libertad, poder trabajar, poder tener tu empresa y rápido, con eficiencia, y un Estado que no es paternalista, que es aliado, que es amigo. Y que ayuda, y que no pone palos en pero las no ruedas. viene a decirte cómo debes vivir. Como debo vivir, lo decido yo. Y en ese contexto, en esos tiempos, ¿cómo fue el resto de Galicia? Es decir, ahora ya no nos centramos en los dos polos comerciales y de desarrollo, que eran La Coruña y Vigo, en detrimento de Compostela, que en aquel momento pues era la ciudad más pujante, y nos vamos al resto de Galicia. ¿Cuál era la situación en aquellos tiempos y cómo se fue evolucionando? Vivíamos en una Galicia estrictamente agraria. Y ahí había una lucha, un punto de conflicto, ¿no? Entre una Galicia abierta, muy metida en el Atlántico, muy metida en América, que era una opción, y lo otro era una Galicia muy rural, como era rural una gran parte de Europa. ¿Qué ocurre? Que perdimos el comercio. ¿Por qué perdimos el comercio? Por la guerra de independencia. Llegó la guerra de independencia, llegó las pérdidas coloniales, y de nuevo volvimos a esta Galicia oscura de los poderes todopoderosos. Pero aún así, espacios como La Coruña y espacios como Vigo siempre siguieron creciendo. Y fíjate, crearon cajas de ahorros, crearon bancos, crearon instituciones, todo lo que hay. La parte más hermosa de La Coruña, ¿quiénes la crearon? Ciudadanos. Todo, desde Puerta Real a Plaza de Ourense. Eso no lo creó ningún Estado. Eso lo creó la sociedad civil.
una burguesía que estaba aquí en el 19, trabajando y cooperando, con hombres fuertes y hombres débiles, pero siempre cooperando. Hemos hablado de Madrid, perdón, hemos hablado de Galicia, ahora vamos a hablar de Madrid. ¿Qué opinas de la frase Madrid es un paraíso fiscal? Bueno, la pregunta es, ¿Madrid es un paraíso fiscal o el resto de España es un infierno fiscal? La realidad es que Madrid es un modelo tributario, Y aquí, en el caso de Galicia, el presidente Feijóo tiene toda una decisión, que sigue el modelo de Esquerra Republicana, o sigue el modelo de Junts per Cap, o sigue el modelo de Ayuso. Esta es la cuestión, porque la realidad es que Madrid absorbe capitales y absorbe conocimiento. ¿Cómo hacemos esto? Con prohibiciones. Prohibimos. Usamos la técnica de prohibir. La técnica de prohibir no funciona. Los economistas, a lo mejor no lo sabe la gente de derecho, no digo porque sea el presidente de derecho, o a lo mejor sí, no lo sé, pero lo que funciona en la economía es el estímulo, no la prohibición. Si no queremos que 6.000 gallegos vayan todos los años a estudiar fuera de Galicia, habrá que hacer algo en Galicia, no prohibir la salida. Si no queremos que capitales se instalen en Madrid, habrá que hacer algo en Galicia, no en Madrid. Si no queremos que las familias cambien su residencia y se vayan algunas a Oporto o se vayan a otro lugar, habrá que hacer algo aquí, no allí. Y lo que hay que hacer aquí es estimular a la gente para que se quede. Lo que no habrá que pensar es lo de siempre, ¿no? Vuelvo a una norma, voy a un ordenador, programa de Word, policía al canto y prohíbo. No va a esto. Esto no va de prohibiciones. Esto va de estimular. Y lo que tenemos que plantearnos es que Madrid es atractiva, muy atractiva fiscalmente. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Lo que está claro es que de Galicia se van todos los años muchos empresarios y aquí no viene casi ninguno. No vuelven. Por tanto, ni vuelven ni vienen otros. No retorna. Por tanto, habrá que dar una pensada a esto. Hace unos días leíamos en la prensa, nuestros compañeros y amigos del Círculo de Empresarios de Galicia, de Vigo, ponían de manifiesto y hacían unas declaraciones sobre una especie de terrorismo fiscal. Es decir, denunciaban que un cierto grado de persecución a los empresarios por parte de la agencia tributaria, ¿no? Bueno, a ver, la agencia tributaria hace lo que le dicen sus jefes, sus funcionarios. Ellos toman sus decisiones, hay un marco hecho y el marco tiene un líder político. Entonces aplican lo que le dicen los demás. Lo que está claro es que llevamos ya bastantes gobiernos y esto no puede ser una crítica a este gobierno, porque con Montoro era similar. Es decir, con Montero va así, con Montoro también, y lo estaban antes también. O sea, llevamos ya bastante tiempo donde somos siempre culpables ante Hacienda. Siempre somos culpables. Presunción de culpabilidad. Y a partir de ahí, defiende tu inocencia. Pero claro, defiende tu inocencia si tienes dinero para defender tu inocencia. Sí. Y de nuevo entramos en la dicotomía ricos y pobres. Porque llega la agencia tributaria, te mete la sanción, tú pagas. Y después entra en la vía judicial a ver si te da razón. Y a muchos le dan razón. A un porcentaje altísimo. Le dan la razón al contribuyente. Más del 50%. Claro, le dan la razón al contribuyente. Pero claro, ese camino lo hace, ¿quién se lo puede pagar? No quien quiere. No quien quiere. Eso, volvemos al formato norteamericano, ¿no? Dice, en Norteamérica hay justicia. ¿Cuánto dinero tienes tú para pagar justicia? Claro. Bueno, vamos a hablar ahora de un plan estupendo, que tenemos muchas esperanzas, y yo sé que tú también, en un plan que ha trazado la Xunta sobre simplificación administrativa. ¿Cómo crees que es de importante para nuestra sociedad gallega y nuestro hinterland el hecho de que no haya trabas, que nos saquemos de encima la burocracia y que tengamos las cosas mucho más fáciles a la hora de relacionarnos los empresarios con la administración? Mira, yo creo que cuando ves que alguien hace algo bueno, lo que tienes que hacer es aplaudirlo para que haga más cosas buenas. Entonces, la ley de simplificación administrativa es
un paso de gigante para la Xunta de Galicia, que debe ser emulado por otras administraciones. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplaudir esencialmente al vicepresidente Francisco Conde, hay que aplaudir al Consello de Facenda y hay que aplaudir a la Conselleira de Medio Ambiente, porque son las 3 consellerías más implicadas en este proceso. Pero dicho esto, es que es fundamental que reduzcamos la burocracia. Entonces, en el momento que la Xunta de Galicia tomó la decisión de seguir este camino, lo que tenemos que hacer es aplaudirle para que llegue más lejos, para que avance más y para que camine más. Porque esto sí es un modelo, ¿eh? Esto sí es un modelo. Tener una autonomía donde la burocracia se reduce es un diferencial, un diferencial. Y si queremos destacar frente al resto de autonomías de España, lo que tenemos que plantearnos es buscar diferenciales. Nadie gana sin diferenciales. Imposible, ningún empresario triunfa sin diferenciales. Es imposible. Por tanto, Galicia también tiene que buscar los suyos. Si tenemos a la Xunta de Galicia que se ha animado a entrar en el camino de la reducción de la burocracia, lo que tenemos que plantearnos ahora es aplaudirle, primero aplaudirle y segundo pedirle que continúe, porque el camino es importante haberlo arrancado, pero aún quedan muchas etapas de ese camino. Como no podía ser de otra manera, en el mes de marzo del 2020, del año pasado, pues apareció un enemigo invisible que nadie contaba con él, que provocó, pues entre otras muchas cosas, desgracias a nuestra sociedad, ha atacado a nuestros familiares, a nuestros amigos y se ha llevado por delante más de 100.000 vidas en nuestro país. No estamos ahora para hablar de las víctimas, sino de hablar, aparte, un poco de lo que ha ocurrido en la economía en este ciclo que nos ha tocado vivir y, según tu opinión, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Estamos saliendo ya? ¿Qué tiempo nos damos para poder volver a levantar la cabeza, más pronto que tarde? Pues yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Yo creo que la primera es que hemos iniciado la recuperación. Los mercados financieros ya antes, los mercados financieros ya llevan meses que ya descuentan la recuperación. Los ciudadanos yo creo que ya la empiezan a ver en el mes de abril. A partir de ahora la van a ver cada mes más, porque lo cierto es que el COVID por encima de 60 años se está derrotando. El COVID por encima de 60 años en España ya está medio derrotado. Esta es la realidad. Los ratios son muy bajos. ¿Por qué? Porque el 80% de los mayores ya están vacunados. Por tanto, lo que nos espera por delante es viento de cola. Vamos a ir bien. La cuestión es que hay otro elemento más. Y otro elemento más es que estamos ante un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, yo creo que de un modo bastante inteligente, ha decidido cambiarle el paso a la economía europea, para colocarse, al menos en algunos elementos, o intentar colocarse a la cabeza del mundo. O sea, la vieja Europa quiere ser ahora una gacela. ¿Una gacela en qué? Una gacela en sostenibilidad, una gacela en transición ecológica, una gacela en lo digital. Por tanto, entran parámetros nuevos. Y esos parámetros tenemos que tenerlos claros, porque van a llegar a nuestra casa, van a llegar a nuestras empresas. Entonces, si el que me escucha es empresario, le tengo que decir, esté muy despierto, porque estamos ante un cambio de mareas. Y cuando cambias la marea, tenemos que plantearnos cambiar de barco. Entonces, cada uno tiene que ver cómo le va a afectar la marea a su barco. Pero entramos en cambio de marea. Y hay temas que no van a dar vuelta atrás. ¿Cómo? Pues el tema sostenible. Vamos a hablar de edificios con emisiones cero de carbono. Que tú antes hablabas de un edificio construido que si en piedra, que si pizarra, que tal, ¿sabes? Pero dentro de 2 años alguien dirá, oye Pepe, me cambié de casa, ¿dónde estás? Estoy en un edificio con emisiones cero de carbono. ¿Esto qué es? O sea, variables nuevas que van a influir. ¿Y qué ocurre? Variables nuevas, son nuevos elementos constructivos, son nuevos procesos,
nuevas tecnologías, nuevos oficios, ¿entiendes? Y es un cambio total de paradigma y también son nuevas oportunidades. Y tenemos que coger las nuevas oportunidades. ¿Y qué espacio ocupa en todo esto la transformación digital? Es decir, ya que estamos en este contexto, ¿qué opinas? Es decir, hay cosas, herramientas que se han puesto en marcha. Había mucha gente que no sabía lo que era una videoconferencia o no utilizaba ningún sistema de comunicación más allá de la llamada telefónica o el WhatsApp, y de repente hemos tenido que hacer de todo, ¿no? ¿Cómo afecta eso a la economía? ¿Habrá ya más teletrabajo, menos? ¿Volverá todo a, como tú dices? Pues yo te cuento una cosa. Te puedo decir por mis sitios, ¿no? Pero bueno, como me dedico a la educación y también soy empresario de la educación, te diré que nosotros cada vez que tenemos un perfil TIC, lo empleamos en 0 segundos. A mí me llegó hace 2 días una compañía, me dijo: Venancio, tienes 80 personas para trabajar. 80. Eso es una facultad entera, ¿eh? Una facultad entera pública, grande. Es una promoción entera de la pública. Tienes 80, obviamente no. Pero es que al cabo de 15 días dijeron: queremos 150. 150 puede ser 2 facultades de informática enteras. Una sola empresa. 150 personas. ¿Los tenemos? No los tenemos. No los tenemos. Posiblemente CESUGA en un futuro los tendrá. Si a CESUGA la dejan trabajar, el gobierno le permite operar, pues posiblemente CESUGA, pero nunca tenemos 150, tenemos 30, 40. Con lo cual tenemos un problema. No tenemos mano de obra. A 150, a estos volúmenes, no tenemos mano de obra, ni siquiera el sistema educativo completo, ni siquiera entrando en el sistema de universidades, gente como nosotros, que seamos nuevos operadores, ni siquiera así podremos alimentar la demanda en ese tipo de sector. ¿Qué hay que hacer? Hay que plantearse una nueva política migratoria. Una política de migración legal, que no pasa nada por decir eso. Una política de migración legal. Es que un señor que es informático hay que hacerle la ola para que venga aquí. Y si viene a La Coruña, doble ola. Porque tenemos un déficit brutal. Porque La Coruña, y la gente tiene que saberlo, es un hub de tecnología. ¿Por qué? Porque tiene un monstruo llamado Inditex, que devora talento a toda velocidad. ¿Qué ocurre si no los tenemos? ¿Qué hacemos? Lo de siempre. No molestar a político. Porque claro, otra política migratoria implica pensar, y acuerdos, y explicarla. Hacemos lo de siempre. Metemos toda la porquería debajo de la alfombra. Y ya está. No crecemos, no pasa nada. Un poco de gaita y fiesta y seguimos para adelante. Bueno, mira, vamos a hablar de la sociedad en general. ¿Qué nivel de formación o qué nivel de conocimiento tiene la sociedad general del mundo de la empresa, del mundo de la economía? ¿Se les forma a los alumnos tanto desde el colegio a la high school, pasando por la universidad, en materia económica? Y después, la última, sobre todo esto, yo tengo una hija que está en posadolescencia. ¿Qué la mando, la universidad pública o la universidad privada? Es una pregunta trampa. Mándala a una buena. A una buena universidad. Claro. Y tiene una cosa, además, las universidades muy grandes muchas veces tienen facultades buenísimas y otras malas. Tampoco es algo tan homogéneo. O sea, yo diría, mándala a una buena facultad de informática, ¿no? Y las hay muy buenas en lo público y las hay muy buenas en lo privado. Nosotros aquí aspiramos a ser muy buenos. Yo diría más, aspiramos a ser los mejores. Esa es nuestra aspiración. Y creemos que lo conseguimos. Pero, lo cual no quiere decir que otras sean malas, ¿no? Lo que tienes que mandarlo es una buena. Y hay facultades públicas muy buenas, muy brillantes. Con lo cual, no pasa nada. Ayer en BNK tuvieron una reunión. Ahí llegó un rector, otro rector, empezaron a hablar. Dijeron que los de la privada, que éramos etarios, que éramos una especie de seta, que éramos los tíos raros. No dijeron que éramos marcianos de miseria,
que éramos los legados, que éramos, nos dijeron de todo, de todo, de todo. O sea, esto me lo llegan a decir en el año 39 y creo que me meten ya en un campo de concentración directo. Todo, todo. Todo lo peor, nosotros. Pues mire, pues yo le digo a esta gente, estos rectores que estuvieron ayer hablando en un acto del BNG, que en la pública hay muy buena gente, que en la pública hay buenas facultades, también muy malas, ¿entiendes? Y que es un excelente sitio y que además la pública siempre debe existir porque cubre un papel fundamental en la sociedad. Lo cual no quiere decir que nosotros no seamos también buenos, también seamos diferentes y no tengamos otro papel que cubrir. Porque lo que sí es cierto es que somos otro modelo distinto de universidad, diferente. Dependerá tu hija qué buscas. Si quieres que sea una tecnóloga, a lo mejor de otro lugar. O sea, aquí lo que buscamos es sobre todo crear líderes, personas, y ellos lo saben, hombres y mujeres, que sean capaces de traccionar Galicia, con garra, con fuerza, para que puedan agarrar esta tierra y la puedan empujar. Es lo que buscamos con nuestros estudiantes. A veces lo conseguimos, otras veces no, pero es nuestra obsesión. Es lo que nuestra mente todos los días nos obsesiona. Interesante. Entonces, según tu opinión, ¿cuál es el destino de Galicia? Es decir, vamos a separar cuál sería o cuál es la realidad que tú crees que va a ocurrir de tus anhelos, ¿no? Puedes decirme las dos cosas, pero y después de analizar la realidad y anhelos, ¿la podemos cambiar la realidad? La realidad siempre se puede cambiar. La cuestión mira, nosotros, el mundo, la economía, el crecimiento, tiene dos patas. Una es el capital y la otra pata es el talento. Si en un sitio hay talento y hay capital, ese lugar tiene el derecho a destacar. Puede destacar, porque ese sitio cumple con las condiciones necesarias para destacar. Y la pregunta que yo os hago es, ¿hay talento en Galicia? Yo creo que sí. Segunda pregunta, ¿hay capital en Galicia? Creo que también. Pues si hay capital en Galicia y hay talento, entonces tenemos todo el derecho del mundo a ser ambiciosos. Lo que ocurre es que a lo mejor tenemos que plantearnos el modelo en el que estamos, que no vale este modelo y hay que cambiar de traje. Hay que poner otro traje y un traje que nos dé más libertad, porque esta carrera se gana llevando ropa floja, que te deje caminar, no se gana llevando una carcasa de hierro, como la Edad Media. No encorsetado. No encorsetado. Bueno, vamos ya a la última pregunta, antes de que te haga las preguntas que nos están entrando por el chat de YouTube. Todos sabemos, yo reconozco tu labor, yo como directivo del Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia, y aprovecho esta oportunidad para agradecerte tu apoyo y entre otras cosas, nos has abierto tu casa, nos has dejado muchos medios que sería imposible para nosotros, y que el Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia ya es una realidad y esperemos muy pronto que vamos a abrir, ya estamos en obras, estamos haciendo un montón de cosas. ¿Por qué crees tú que es tan importante un club de empresarios y cuál es la función? Más allá de tener un local, de tener unos medios que prácticamente los puedes conseguir de cualquier otra manera, ¿cómo crees cómo tiene que ser este polo de reunión de empresarios? Tiene que tener 4 características que si las cumple, va a poder ser una fuerza tractora para esta tierra. ¿Cuál es? Primero, tiene que ser un club donde brille la ética. Sentido de responsabilidad. Un club de empresarios y ejecutivos, entendiendo empresario y ejecutivo como tiene que entenderse.
y no un club de especuladores, ni de ventajistas, ni nada por el estilo. Porque el carnet de identidad, ahora no, antes se ponía industrial. Cualquiera pone industrial o empresario. Hay que serlo de verdad. Y nosotros sabemos quiénes son y quiénes no son. Cuando digo, me refiero a ti y a la gente que me escucha, todos sabemos los que son y los que no son. Y a los que son, hay que apoyarlos. Los que están arriba no necesitan, pero los que están abajo, mucho. Segundo, tiene que ser un lugar de creación de valor compartido. Entonces, un concepto que sacó al aire Michael Krugman hace 10 años y que tiene todo el sentido. Tenemos que olvidarnos de la empresa que vive en solitario, ella ante el Estado. Esa empresa clásica, antigua, donde el empresario cree que como paga impuestos ya es suficiente, entonces tiene su micromundo, se relaciona con el Estado a través de pago de impuestos y como mucho, pues controlando aquello que puede hacer negativo, como puede ser la contaminación, etc. Pero que no hace más, no interrelaciona más. Y esto no es el camino. El camino son las alianzas, el camino son la cooperación, el camino es crear espacios de valor compartido, usando las palabras de Krugman, espacios de valor compartido. Aquí hace unos días, en Cesuga, nos juntamos un grupo de unos 50, 60 empresarios de primer nivel nacional para hablar de ¿qué? De esto. ¿Y cuál sería el eje? La innovación. Planteamos crear un espacio, está creado el espacio, un espacio de valor compartido que se va a mover con una vía que se llama innovación. Vamos a unirnos para hacer innovación. Y al unirnos para hacer innovación, vamos a crecer más cada uno en su empresa y vamos a crecer más hacia la sociedad. Este club tiene que tener ese componente, tiene que ser un componente de alianzas. Se dice vulgarmente networking, no, networking es tenerte en mi teléfono. Eso es networking, que también. La cuestión es que mi equipo trabaje con tu equipo y juntos creemos algo nuevo. Eso es un elemento. Segundo, capital social. Tercero, perdón, capital social. El capital social es un intangible fuertísimo. ¿Y qué se basa? En la confianza. En la confianza. ¿Cuánto no hemos estado en un sitio alejado del mundo y hemos visto a alguien que rápidamente era gallego y por ser gallego le hemos invitado a 2 cafés o una caña? Porque estábamos allí en la Patagonia o estábamos en un sitio perdido en Ecuador. Coño, es gallego. Ya, pum, pagado café. Pues es gallego. ¿Por qué? Los intangibles. Los intangibles. Tenemos que cuidar los intangibles y este club tiene que cuidar los intangibles. ¿Por qué? Porque no habrá alianzas si no hay confianza. Y la confianza hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que crearla. Y va a ser un espacio también de generación de confianza mutua. Y por último, también de influencia. Debe tener capacidad para influir en las políticas públicas. Y lo digo y no me asusto. Y lo digo y no me ruborizo. El nuevo club tiene que ser una voz del empresariado que diga cuando algo, a nuestro juicio, se está haciendo mal. Lo tiene que decir. No tiene que ser una voz permanente. No es un partido político. Pero hay cosas que no se pueden callar. Y aquí en Galicia hay demasiada gente que calla. Y yo creo que calla por vagancia, por comodidad. Y este club no puede caer en la comodidad. Porque si no tenemos un tren a puerto exterior, hay que decirlo un día tras otro. Si tenemos un problema de infraestructuras, hay que decirlo. Si tenemos problemas, hay que decirlos un día tras otro, a quien toque, a la alcaldesa, al presidente de la Junta, a Madrid, al ministro de Fomento, a quien toque, hay que decirlo. Lo que no pueden creer es que no los vemos, o si los vemos, no os importa. Porque el que calla otorga. El que otorga. Muy bien, más claro, agua. Bueno, dice Miguel en el chat del grupo, totalmente de acuerdo, ley del 1 del 2021 de simplificación administrativa es muy importante. No nos va a hacer de repente mejores o más emprendedores, no nos hará más eficaces, pero sí eficientes.
¿Qué opinas? Pues mira, esto no será mejores. Bueno, cuando yo tengo un camino correcto, pues tengo que estar feliz. Pues tengo un camino correcto. Y yo sí, y cuando la gente que está a mi alrededor está en un camino correcto, se tengo que decir, estamos en el camino correcto. Es decir, la Xunta de Galicia toma una decisión, que fue entrar en el camino de la simplificación administrativa. Y lo dije por escrito y lo voy a decir, hay que aplaudirle hasta la extenuación. ¿Por qué? Para que no se mueva el camino. Para que no se mueva el camino. Es trabajo bien hecho y no ha hecho nadie hasta ahora. No ha hecho nadie. Y mira que no habrán en Galicia ayuntamientos, municipios, para hacer cosas como estas. Pues cada uno ha montado su burocracia. Bueno, pues si ellos lo hacen, yo me apunto. Y si vea lo hace el alcalde del BNG de Pontevedra, le aplaudo lo mismo, hasta cansarme, pero cuando lo haga. Lo que no voy a hacer, y si alguien lo hace, lo que no voy a hacer es callarme. Porque a mí lo que me importa es que se hagan las cosas, no quien las haga. Que se hagan las cosas. Yo no soy un político que esté en Madrid, estas historias ahora de toxicidad, no sé qué. No, mire, yo tengo mi claro donde quiero ir. Y quien me lleve allí, lo apoyo. Y a quien no me lleve, no apoyo. Me da igual que esté en mi casa o sea en mi casa. Este es un camino. Y hay que elegir bien por dónde vamos. Es el camino. Es el camino. Dice Brais, ¿por qué a Galicia siempre llegan las crisis más tarde y salimos de ellas más tarde que el resto del país? Bueno, esta no va a ser así. Este caso no es así. Es un tema histórico. Porque tenemos dos Españas. No solamente Galicia, es el norte. Hay dos Españas. Hay una España que es una España vaciada, casi vaciada, que es prácticamente el eje que va desde Madrid hacia el noroeste, hacia Aragón, Extremadura, Madrid, Extremadura, Aragón, todo este eje que lleva una dinámica determinada, que todos sabemos cuál es, y hay otra España, que es la que está hacia el Mediterráneo, que tiene una bomba de calor, que es la hostelería, que funcionó siempre hasta ahora, que es intensiva en mano de obra. Y la hostelería no solamente es el camarero, es el de mantenimiento, es el carpintero, es muchísima gente vinculada a la hotelería y a la hostelería. ¿Qué ocurre? Que cada vez que Europa se calienta, la primera gotita de calor, ¿dónde está? En el Mediterráneo. Y cuando se enfría, ¿cómo se enfría? También por allí. Y nuestra economía es una economía que está muy marcada por el crecimiento económico en Europa Central. Porque Citroën, ¿de qué vive? PSA, ahora se llama Stellium. Stellium o algo así. Bien. ¿De qué vive? Vive de vender coches en Europa Central. Bien. Y Inditex, aparte de España, ¿de qué vive? Pues de vender abrigos y ropa en Francia y Alemania. Si Francia y Alemania gripa, Inditex sufre. Claro. Obviamente, si gripa España, sufre más. Claro. Pero es lo que estamos en esa película. Por lo tanto, son mercados distintos y dinámicas distintas. Bien, Alberto, la última pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Creéis que nuestro sistema educativo, especialmente en estudios superiores, carece de una correcta formación práctica? Creo que el contacto con el mundo laboral es imprescindible para completar una formación de calidad. El problema del mundo laboral no es que los estudiantes estén o no estén. El problema es que se desprecie. El problema es que se desprecie. Tenemos demasiados profesores que no han pisado la calle, que no saben lo que es el riesgo. ¿Entiendes? Porque hay un perfil de profesor que no es nada escaso, que es el alumno brillante que en cuarto de carrera se incorpora como becario al departamento, colabora con un catedrático y de ahí ya pasa a una beca predoctoral, hace la tesis, continúa, la lee, publica y entra a la universidad. Solo vio en esta vida aquello que le dio su jefe de referencia, el cual fue como él hace 20 años. Por tanto, ¿qué ocurre? Ese perfil es dominante en la universidad. Entonces, el tema de la sociedad es que no se da uno o no se dan cuenta, primero, de la importancia y segundo, no se dan cuenta de que la sociedad paga los impuestos.
que la universidad pública está al servicio de la sociedad, no está para cambiar la sociedad. ¿Entiendes? Esto no es una cúspide estalinista, donde los de arriba dejan a los de abajo. ¿Entiendes? La universidad está al servicio de la sociedad. Y la sociedad no es imbécil. La sociedad no es imbécil ni estúpida. Y lo que tiene que estar la universidad es escuchándola y dándole el servicio que se le pide. Y si lo hiciese, posiblemente no habría 13 universidades privadas en Madrid. Posiblemente no las habría. Y aquí, en el futuro, puede que haya 2. Muy bien. Bueno, pues a modo de resumen y un poco, bueno, pues por destacar algunas cuestiones que nos ha dicho Venancio. Venancio ha dicho que cuando hablamos de Galicia siempre nos referimos al eje La Coruña-Vigo, olvidando que el resto de Galicia, y que Galicia es todo, es un todo, no solamente el eje atlántico. Y para eso hay que tener un modelo que no olvide a la Galicia interior. Yo creo que eso es muy importante. La Galicia de hoy no se asemeja a la del siglo XIX, pero deberíamos lograr que se asemeje. En aquel entonces no teníamos nada, hoy tenemos empresarios y tenemos derecho a pedir libertad para trabajar. La técnica de prohibir no funciona, lo que funciona es el estímulo. Si no queremos que 6.000 gallegos vayan a estudiar fuera de Galicia, habrá que hacer algo en Galicia. Si no queremos que el capital se instale en Madrid, habrá que hacer algo en Galicia. Y lo que hay que hacer es estimular. Es fundamental que reduzcamos la burocracia. Cuando la Xunta de Galicia toma la decisión de iniciar este camino, tenemos que aplaudir y pedir que no lo dejen a medias. Simplificar la burocracia sí es el camino. El COVID, en gente por encima de 60, ya está derrotado. Vamos a ir bien. Además, estamos en un cambio de paradigma. La Unión Europea ha decidido cambiar el paso a la economía y convertirse en una gacela, en transición ecológica, en sostenibilidad y en digitalización. Con respecto a CEG, creo que el club tiene que ser un lugar donde brille la honestidad y que se desprecie la especulación. Tiene que ser un centro de alianzas, cooperación y un espacio de valor compartido. Tiene que tener capital social basado en la confianza y los intangibles. Y por último, debe tener capacidad para influir en las políticas públicas. Bueno, no pocas cosas ha dicho el profesor Salcines, y aquí vamos a dejarlo. Os prometo que seguramente tendremos más charlas como estas. Él está siempre dispuesto a brindar y a compartir su clarividencia. Y nada, agradeceros a todos y a todas los que habéis estado aquí pues escuchando esta pequeña charla. Esperamos que haya sido pues de alguna manera pues un poco evocadora para muchos, para otros pues clarificadora. Gracias a CEG, al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia, por patrocinar, y por supuesto a nuestro invitado Venancio, que siempre está dispuesto, por acogernos aquí en su casa, en Cesuga, en este maravilloso plató que es tan necesario. Os emplazamos a los eventos próximos. Tendremos la semana que viene una MRV, una mesa redonda virtual, que se titula La muerte del walkie-talkie, y si sustituirán las comunicaciones POC o las comunicaciones POC a las radiocomunicaciones convencionales. Luego, el jueves siguiente, tendremos otro Autoritas en el que estará Jan Trinquet para hablar también de otra cosa muy distinta, que es de la alianza LoRaWAN. Vamos a hablar de domótica, vamos a hablar de IoT, de Internet de las Cosas, de Big Data, un poco en el contexto de la tecnología. Y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.